Bueno, aquí les muestro cómo nos está quedando. Ya terminé, todos quedaron con la primer vuelta de rosado en estos bracitos. Algo que no les dije también, en este parchecito que nos queda diferente, también acá no nos alcanzó para los 5 negros, solamente hice 3 negros y abrí el bracito. Entonces acá me va a quedar de 3 negros también, 2 sobre amarillo, 1 sobre negro, y dejo 2 negros libres para empezar el rosado, porque vamos a hacer el rosado corrido hacia afuera. Entonces 2 rosados sobre negro y 4 sobre rosado. Así nos quedan. Y vamos a hacer 2 negros sobre estos 2 rosados que tengo. Y voy a hacer 2 rosados sobre estos negros. Y voy a hacer 2 negros sobre salmón, que esta es la línea que les enseñaba la parte de abajo. Miren, estos 2 negros que acabo de hacer encima salmón son estos 2 de acá. Esos son. Y voy a hacer 2 rosados sobre los negros de acá. Entonces en este momento estamos abriendo este bracito, este de acá y este de acá. Así. Y voy a hacer 2 negros sobre los 2 primeros rosados. Y voy a hacer los 6 rosados. Recuerden, hacemos 4 sobre rosados, 1, 2, 3 y 4, y 2 sobre negro, de esta forma, para que se vaya abriendo el bracito. Mire cómo queda de hermoso, cómo se ven los 6 rosados, 2 negros, 2 rosados, 2 negros, 2 rosados, 2 negros y los 6 rosados a este lado. Y acá sí nos quedan los 5 negros. Vamos a hacer 2 sobre 3 sobre negro y 2 sobre amarillo. Acá está muy ajustada la puntada. 2, 3 sobre negro, 2 sobre amarillo, y recuerden que estoy corriendo este amarillo hacia adentro. Entonces este amarillo voy a hacerlo acá sobre el negro, y aquí se pierde el salmón. Voy a hacer 2 negros tapando el salmón y ya no voy a hacer el color salmón acá. Y vuelvo a hacer los 2 amarillos. Y aquí sí alcanzo a hacer 5 negros antes de hacer el bracito rosa. 2 sobre amarillo y 3 sobre negro, para que me queden 2 negros libres y abrir el bracito como lo hicimos acá. Los primeros 2 rosados sobre negro, 4 sobre rosado, y vamos a hacer esto mismo aquí. Es lo mismo que está acá. Se pueden guiar por esta parte para que les quede igual. Miren lo bonito que se empieza a ver nuestro precioso monedero. Bueno, ya terminé la vuelta. Ya todos los bracitos me quedaron con 2 vueltas de rosado. Miren, vean cómo se ve de bonita la división acá y acá. Se ve ya parejita la flor, ya no se ven parches por ningún lado. Ya en estas vueltas no tenemos que hacer nada de adecuar el diseño, ya se va solito como está. Bueno, hago 3 negros acá. Recuerden que por ser esta la primera vuelta, o donde empezamos, quedan 3. En todos quedan 5 puntos negros acá, 5 puntos negros acá, 5 puntos negros acá. Y vamos a hacer la tercera vuelta de este bracito. 2 rosados sobre negro y vamos a hacer 4 sobre rosado.
para que nos queden 2 rosados libres, y en estos 2 rosados que están libres vamos a hacer 2 negros. Ahí. Y me quedan 2 negros libres. Ahí voy a aumentar los rosados. Recuerden que estoy haciendo este bracito, entonces necesito aumentar los rosados hasta que tenga 6. Voy a hacer 2 rosados sobre negro, 2 rosados sobre rosado, y hago los 2 negros, que estos 2 negros son los que definen esta línea. Y acá aumento estos 2 negros también a 4. Entonces voy a hacer estos 2 negros, no, perdón, estos 2 rosados los aumento a 4. 2 rosados sobre rosado y 2 rosados sobre negro, para que me queden ya los 4 puntos rosados, y hago los 2 negros acá en los 2 primeros rosados, 1 y 2, y hago los 6 rosados. Ahora sí me quedan mis bracitos completos con 3 vueltas, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, y hago 2 sobre negro. Ahí está. Y voy a hacer 5 negros. 1, 2, 3, 4 y 5, con los 2 que hago sobre el amarillo. Y voy a hacer los 2 amarillos. Miren, cierra el rombo así como está en la parte de abajo, con 2 amarillos. Miro que no esté recogido. Y vuelvo a hacer los 5 negros. 2 sobre amarillo y 3 sobre negro. Y me quedan 2 negros libres para empezar nuestra bracito rosadito, que es muy importante ese bracito. Acá. Que si lo hagamos corrido, siempre es importante que sí se haga igual. 2 sobre negro y 4 sobre rosados. Con eso nos quedan 2 rosados libres, que es donde vamos a empezar los negros. Miren, así nos tiene que quedar esta vuelta, el rombo cerrarlo así, y esta parte la vamos a ampliar así. Aquí ya tenemos 4 rosados, los 2 negros, que es esta línea, 4 rosados, y los bracitos los terminamos. Ya no vamos a hacer más vueltas acá con rosado, ya ahorita lo tapamos con negro. Voy a terminar y les enseño. Bueno, ya terminé la vuelta y mire cómo se forma de precioso nuestro monedero. Ya tiene una forma muy linda, me encanta, realmente esta flor me gusta mucho. Bueno, acá termino. Y recuerden que no vamos a hacer más de este bracito, entonces lo voy a tapar todo con negro hasta acá. Simplemente todo lo tapo con negro. Hasta el último rosado. De esta forma hasta ahí, miren. Y aquí voy a aumentar el rosado a 6. Voy a hacer 2 sobre negro, 1, 2, y hago los 4 que ya tengo. Me quedan 6 rosaditos acá, y voy a hacer los 2 negros, que es la línea.
y vuelvo con los 6 rosados de este lado. Y 2 sobre los 2 negros, y este va todo negro. Aquí vamos a abrir nuevamente el rombo, así como hicimos en la parte de abajo. Este rombo no lo hacemos completo, realmente no alcanzamos, pero sí tenemos que volverlo a abrir. De esta forma. Entonces acá dejamos 2 negros libres antes de llegar al amarillo. 1, 2, para correr el amarillo hacia afuera. Entonces vamos a dejar esos 2 libres y ahí hacemos 2 amarillos. En estos 2, 1, perdón, por acá hice algo mal, acá dejé un hilo suelto, ahora sí, 1 y 2, y voy a hacer 2 negros sobre estos 2 amarillos que tengo en la parte de abajo. Y hago 2 amarillos a este lado, porque estoy empezando a abrir nuevamente este rombo. Este es el que voy a abrir nuevamente. Entonces acá ya hago todo negro hasta acá y abro estos rosados para que ya me queden 6 rosados, 6 rosados. Y esto ya vean, los tapé con negro. Así nos tiene que quedar para seguir la siguiente vuelta. Bueno, así ya nos está quedando. Se nota muy bien nuestra preciosa flor. Aquí hacemos lo mismo, tapamos todo con negro hasta el rosado. Recuerde que les dije que no íbamos a hacer más aumentos, entonces puedo tapar todo con negro hasta el rosado y voy a repetir igual. El rosado se repite igual con 6 rosados. Seis rosados, los 2 negros, los 6 rosados a este lado también, y tapamos todo con negro. Aquí vamos a dejar no podemos taparlo todo, tenemos que dejar 2 negros libres para correr el amarillo. Es muy importante no confundirnos en estas partes, porque sí tengo que dejar 2 negros libres para hacer los 2 amarillos, porque estoy ampliando el rombo. Hasta acá dejo 2 negros libres y voy a hacer acá los 2 amarillos. Y hago 2 negros sobre el amarillo y voy a hacer 2 salmón sobre estos 2 negros. Y voy a hacer los 2 negros. Hago los 2 amarillos corridos. Y ahora sí tapo todos los negros con negro
Y recuerden que acá hacemos los 6 amarillos, los 6 rosados, perdón. Así como están los 6 rosados, así hacemos 6 rosados, igual acá. Venga, les muestro este para que ustedes puedan guiarse. Si se dan cuenta que en la parte de arriba ya no se ve este pequeño parchecito, ya quedó perfecto. 1, 2, 3, 4 vueltas tienen que quedar de este bracito rosado. 1, 2, 3, 4. Así les tiene que quedar, y el rombo abrirlo de esta forma y ya les enseño. Bueno, así ya nos quedó esta vuelta. Mire cómo va tomando ya forma. Nos falta muy poco para que se cierre. Y cómo empieza a verse de hermoso. Y acá vamos a disminuir el rosado, pero lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a hacer, acá donde terminamos con negro, vamos a hacer 4 rosados. 1, 2, 3, 4 rosados, y vamos a hacer 6 negros de esta forma. Vamos a hacer 2 negros sobre rosado, 2 negros sobre negro y 2 negros sobre rosado. Así nos queda un total de 6 negros y quedan los 4 rosados libres para hacer los 4 rosados. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer todo negro. Recuerde que dejamos 2 libres para correr el amarillo. Y 5 negros. Me quedan los 2 libres. Corro el amarillo sobre negro, hago 2 negros sobre el amarillo y voy a correr el salmón sobre el negro. Busco dónde está, acá, aquí, por este lado lo encuentro, acomodo mis hilos y hago 2 puntos salmón sobre negro, 2 negros sobre el salmón que ya tenía acá, y hago 2 puntos salmón sobre negro y hago 2 negros sobre amarillo. Corro los 2 amarillos y así vamos a terminar la vuelta. Acá recuerden, hago todo negro, estos primeros 4 rosados los hago con rosados, hago los 6 negros y me quedan 4 para hacer rosado. Miren, así con esta parte se van a guiar para hacer la otra flor. De esta forma les tiene que quedar, y el rombo también tiene que aumentar así. Bueno, así ya adelantamos esta otra vuelta. Mire cómo se ve de precioso. Y acá vamos a reducir nuevamente el rosado. Entonces acá de rosa solo vamos a hacer 2. Terminé acá con negro, hago 2 rosas sobre este rosado y aumento acá el negro. Voy a hacer 2 negros sobre rosado, los 6 negros que tengo de la vuelta anterior, y hago 2 negros sobre rosado, y acá me quedan 2 rosados libres y los voy a hacer con rosado. Hago todo negro. Recuerden que tengo que dejar 2 negros libres para correr el amarillo.
solo hago 3 negros, corro el amarillo, 2 sobre negro, 2 negros sobre amarillo, corro el salmón, voy a hacer 2 color salmón sobre negro, voy a correr el negro sobre el salmón, y voy a meter los 2 azules. Nuevamente negro, voy a correr nuevamente este salmón, siempre acomodar los hilos es muy importante, y voy a hacer 2 negros sobre el amarillo. Y el amarillo corrido. Y acá hago lo mismo, 3 negros, 2 amarillos, y recuerde que estoy aumentando estos negros para que queden así. Se van a guiar con esta parte. Y con eso terminamos ya la flor. Si ustedes quieren, pueden darle una vuelta más totalmente negra, como hice yo acá. Una vuelta con negro todo. Venga, lo abro. Mire, una vuelta totalmente con negro, y ya colocarle el cierre. Si lo quieren dejar así, de un monederito así, también queda perfecto. Simplemente le colocan el cierre a este lado. Pero si lo van a dejar como monederito triangular, recuerde que tienen que hacer lo siguiente. Ya cuando le den toda la vuelta negra, mire, les va a quedar así. Muy hermoso. También si lo quieren dejar simplemente monederito. Y si le quieren dejarlo triangular, simplemente se guían por este punto azul, les va a quedar el punto azul ahí y el punto azul acá. Esta es su guía para saber cuál es el centro, con una vuelta totalmente negro, y así les queda su monedero triangular listo para colocarle el cierre.